Ok, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos a este webinar. Yo soy el doctor Guillermo Berbins. El día de hoy también, luego de que yo les haga una introducción, tenemos una invitada, la psicóloga Smith Ramos, Smith Ramos, que nos va a conversar un poco sobre la influencia que tienen las emociones sobre nuestra mente, por supuesto el contenido de nuestra mente, entre ellas las emociones, sobre la salud. Bien, les traje estas diapositivas porque en realidad son un fragmento de un taller que nosotros tenemos sobre psiconeuroinmunología y voy a sacar algunas cosas pequeñas de aquí. No vamos a ver todas las diapositivas, así que de antemano me disculpan si vamos avanzando rápido en algunas cosas, pero quiero extraer algunos datos interesantes sobre la psiconeuroinmunología. Les comento que yo hice mi trabajo de grado, mi tesis, cuando hice la maestría sobre psiconeuroinmunología en cuanto a la especialización después de graduarme de médico. Y algo bastante interesante porque descubrí un mundo donde hay una conexión intrínseca entre lo que sucede en nuestra mente a través de diferentes vías de comunicación sobre moléculas de señalización y nuestro sistema inmunológico y muy vinculado con el desarrollo de enfermedades y que en realidad, digamos, la medicina tradicional tiende a olvidarlo. La medicina tradicional se dedica de alguna manera a atacar la enfermedad, a curar al enfermo, pero muchas veces, no todo el tiempo, muchas veces nos olvidamos de la dimensión psicológica que es tan importante. Y aquí se evidencia esa conexión y por lo tanto la labor, a ver, la obligación que tenemos el personal de la salud en integrar tanto la dimensión psicológica como la dimensión física y, por qué no, también la social. De hecho, así se define en gran parte la salud como ya algunos de ustedes han comenzado a estudiar. Fíjense, los estudios epidemiológicos y sociales han demostrado reiteradamente que el estrés psicosocial, me disculpan lo largo, esto es un extracto de una investigación y por lo tanto debo colocarlo entre comillas y cito exactamente lo que coloca el autor, que es Truco en el año 2002. El estrés psicosocial asociado a condiciones adversas de vida guarda relación con mayor morbilidad, es decir, enfermedad y mortalidad debido a trastornos mentales como a otras causas. Bien, entonces, bueno, me voy a presentar para quienes no me conocen. Yo sé que la mayoría por aquí me conocen. Algunos están conectados por primera vez, algunos pertenecen, algunos son mis alumnos, por aquí los identifico. Algunos también eh, están conectados por primera vez y nos están conociendo desde el grupo de encuentros en vivo. También debe haber eh, estudiantes también de la profesora Smith, ¿verdad? Que nos acompaña en este momento. Bien, entonces voy a presentar, yo soy médico cirujano de la UCLA, soy CEO de Abimed, que es la organización que impulsa este webinar y esta serie de encuentros. Soy docente universitario en la misma universidad, tanto para medicina como enfermería, y soy docente en algunas materias desde hace unos 11 años. Y bueno, comencé con la docencia desde que era estudiante en realidad con la docencia universitaria de biología celular y molecular, anatomía básica, aprendizaje basado en procesos, memoria de estudio, bioquímica básica y bioquímica oncológica para la especialización de oncología, ¿sí? En posgrado. Bien, entonces vamos a extraer algunas cosas, como les dije, de esto, ¿verdad? De esta presentación sobre psiconeuroinmunología. Les estoy diciendo que esto es un extracto de un taller que nosotros tenemos. La psiconeuroinmunología, como su nombre lo dice, hace un vínculo entre la dimensión psicológica, neurológica e inmunológica. Algunos le llaman psiconeuroendocrinoinmunología, pero ya de por sí es largo, y colocarle otro. La parte endocrina es como la conexión entre el componente neurológico e inmunológico. Y lo que estudia esta ciencia es precisamente esa conexión, la conexión que hay entre las emociones y lo que sucede en nuestro cerebro y lo que puede suceder, digamos, en nuestro sistema inmunológico reiteradas veces. Se ha demostrado, por ejemplo, como personas que están pasando por un periodo de estrés, luego se le dice brotan algunas enfermedades virales que se encontraban dormidas, se encontraban apagadas, por llamarlo de alguna manera, en el cuerpo, como por ejemplo el herpes virus, suele brotar en esos momentos de estrés, tanto estrés físico como estrés psicológico.
Bien, por allí la profesora Smith luego me va a corregir y me va a decir, es el buen manejo de las emociones. Ella siempre eh, habla de eso, habla del buen manejo de las emociones, que el estrés en realidad, y tiene razón, es bienvenido. Es decir, las emociones, sean cuales sean, son bienvenidas. Y tiene que ver más con el manejo que nosotros tenemos de esas emociones. Y precisamente al final viene la profesora Smith a aclararnos esa parte. Fíjense, han planteado muchas investigaciones una relación significativa entre el apoyo por psiconeuroinmunología y la disminución de crisis asmáticas en niños. ¿Ok? Entonces, de aquí vemos que no es solo abordar al niño en su crisis asmática, sino también una, un abordaje también psicológico, un apoyo psicológico también es muy importante y potencia el tratamiento. Este es un esquema general que no pretendo explicar a detalle, pero quiero que más o menos vean de lo que estamos hablando. Aquí tenemos el sistema nervioso central, ¿verdad? Donde se aloja en teoría pues nuestro pensamiento y nuestras funciones neurológicas conscientes y también las inconscientes autónomas o la parte subconsciente, ¿bien? Tenemos el sistema endocrino, que es un conjunto de moléculas que se encargan de comunicar células entre ellas, ¿bien? Y aquí tenemos el sistema inmunológico. Ya debemos saber el sistema inmunológico se dedica a la defensa de nuestro cuerpo frente a organismos infecciosos, ¿sí? Incluso también frente a nuestras propias células mal controladas cuando terminan transformándose en cáncer, por ejemplo. El sistema inmunológico ataca estas células, ataca las bacterias, ataca los virus también para frenar una posible infección. Pero fíjense cómo el sistema nervioso central puede mandar inmunotransmisores que afectan a las células inmunológicas. Las células inmunológicas pueden enviar neuropéptidos. Voy a aumentar esto porque sé que algunos no están leyendo bien. Fíjense, neuropéptidos que se comunican con el sistema nervioso central. Fíjense la comunicación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso central por medio de hormonas hipofisiarias, por medio de hormonas endocrinas. Fíjense cómo las hormonas endocrinas son el punto de conexión entre el sistema endocrino también y el sistema inmunológico y también los inmunotransmisores. Es decir, tenemos vías de comunicación por todos lados. Sí, está demostrado. Ahora, aquí hay una parte donde nosotros explicamos cada uno de los componentes del sistema inmunológico. Si les interesa esta parte, cuáles son las divisiones del sistema inmunológico, las células que participan, a qué se dedica cada célula, les invito a que pregunten por nuestro taller de psiconeuroinmunología, donde desarrollamos esto con detalle. Ahora, más allá de esto, voy a concretar en que nosotros tenemos principalmente dos tipos de reacciones inmunológicas, las de TH1 y las de TH2, que principalmente son para organismos, es decir, elementos infecciosos que se encuentran dentro de la célula, como por ejemplo los virus. Los virus se alojan dentro de la célula. Algunas bacterias pequeñas también se alojan dentro de la célula, dentro de nuestras células. Y también el cáncer es un problema de la célula, de células propias. A fin de cuentas, todas estas células que están infectadas o que se transformaron en cáncer son un problema para nosotros y la solución es matar esas células. Así lo resuelve nuestro sistema inmunológico. Y para esto hay una reacción inmunológica, que les repito, no es el momento de explicarla, pero que se llama TH1. Cuando existen elementos externos, entonces predomina una reacción inmunitaria tipo TH2, como bacterias, por ejemplo. Y también la reacción en TH2 es característica de algunas enfermedades autoinmunes. Es decir, la TH2 está aumentada, las reacciones TH2 están elevadas en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, como lupus, psoriasis, bueno, algunos estados también, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, también está aumentada la reacción TH2. Ahora, si estas reacciones ocurren de forma normal, se ataca adecuadamente al agente infeccioso. Cuando es un organismo que se encuentra dentro de la célula, que haya una reacción TH1. Cuando es un organismo que se encuentra fuera de la célula, de nuestras células, entonces que haya una reacción tipo TH2 con todas las comunicaciones entre células que hay. Aquí hay, digamos, algunos elementos, de hecho, que fíjense, el cortisol es una de las hormonas que nosotros secretamos en momentos de estrés. ¿Cuál es el efecto del cortisol? Ya vimos que por vía de comunicación con el sistema inmunológico puede ocasionar una desviación hacia TH2. ¿Qué sucede? Que si, por ejemplo, yo tengo una enfermedad viral, ¿ok? Ahorita no la tengo, pero supongamos que
a ver, que todas las hemos padecido en algún, va a una infección viral. Pero en ese momento estamos estresados, estamos secretando cortisol y nuestro sistema inmunológico se desvía hacia TH2, que en realidad no es el sistema adecuado para enfrentar una infección viral. Eso ocasiona que el sistema inmunológico esté como confundido y que utilice, eh, digamos, agua como si fuese fuego atacando al fuego, pero en realidad no tengo fuego, sino que tengo aceite hirviendo, por ejemplo, aceite caliente. Entonces el agua no funciona en este caso. Es lo mismo, ocasionó una desviación hacia TH2, el sistema inmunológico trata de atacar buscando bacterias, pero en realidad no hay bacterias, lo que hay son virus. Y eso lo ocasiona, fíjense, el cortisol, la adrenalina, que también es una hormona que se secreta en situaciones de exaltación, la noradrenalina, básicamente es lo mismo. Fíjense también la histamina. Miren lo que hace la prostaglandina E2, que es un tipo también de estas moléculas que se secretan. No, bien, no le voy a explicar a profundidad, pero fíjense que también es una molécula que suprime la reacción inmunológica. Bueno, todo esto es fundamental para entender a lo que queremos llegar. Voy a pasar algunas de estas, pero fíjense, 100% de los trabajos identifica una asociación negativa entre indicadores de ansiedad, depresión, estrés con la calidad de vida relacionada a la salud. Eso significa el CBRS. Es decir, personas que sufren de estas emociones, bueno, mal manejadas, entonces sufren también de una disminución en su calidad de vida relacionada a la salud. Miren otros. Hipersensibilidad, impaciencia, infalibilidad, miedo, excesiva preocupación. Todos estos son elementos característicos de personas con enfermedad aguda coronaria. Bien, personas que, para decirlo de otra manera, sufren del corazón. Se revisaron 50 artículos entre el 2000 y 2013. 100% de las intervenciones hubo una reducción del estrés en pacientes hipertensos, ¿eh? Estando relacionadas a su vez con mejores cifras tensionales. Es decir, que dentro de las intervenciones terapéuticas que plantea el personal de salud, muy importante que también estén intervenciones en el ambiente, en el ámbito psicológico. Miren, aquí también tenemos un esquema donde vemos que, fíjense, estrés emocional, estrés físico, aquí hay unas vías de comunicación por medio de estas hormonas que hemos tenido, que hemos estado explicando anteriormente. Pero fíjense aquí, para los que no lo leen, cuál es el resultado final. Supresión del sistema inmunológico, adrenalina, supresión del sistema inmunológico, o en todo caso, desviación hacia TH2. Finalmente les voy a presentar esto y luego le voy a dar el pase a, a nuestra invitada del día de hoy, la psicóloga Smith. Esta es una publicación que salió ahora, digamos ahorita en enero de este año. Fíjense, es de la Universidad de Harvard. Y, a ver, nuestra percepción del tiempo influye en la velocidad de curación del cuerpo. Yo cuando leí este artículo, muy relacionado a la psiconeuroinmunología y también muy pertinente para lo que estamos hablando. Ellos hicieron un estudio, les voy a contar un poco, donde dividieron a los pacientes en tres grupos y les produjeron cortes en las manos. Claro, por supuesto, estos pacientes sabían lo que, es decir, fue voluntario, sí, ellos estaban de acuerdo. Ok, les colocaron un reloj, ¿verdad? A estos tres grupos de pacientes. A uno le colocaron un reloj que avanzaba a velocidad normal. A otro le colocaron un reloj que avanzaba más lento y otro a una velocidad intermedia. ¿Ok? Una vez que hacen esto, una vez que ven, al final para los tres pasó una hora, pero unos creyeron que aunque realmente había pasado una hora, ellos creyeron que había pasado 20 minutos. Otros creyeron que habían pasado 40 minutos y otros efectivamente creyeron que había pasado la hora. Y resulta que cuando revisan el nivel de cicatrización, para los que había pasado 60 minutos tenían cierto nivel de cicatrización que era más o menos el mismo para todos. Son personas, digamos, sin enfermedad. Para los que creyeron que habían pasado 20 minutos, el nivel de cicatrización estaba atrás. ¿Ok? Es decir, no habían cicatrizado, no habían, digamos, iniciado toda la vida de cicatrización tanto como los que creyeron que avanzaron 60 minutos. Fíjense las implicaciones de esto.
Lo que nosotros creemos, porque no es la realidad, lo que nosotros creemos influye hasta en la forma que tenemos de cicatrizar y de parar el sangrado en las heridas. De allí la importancia que hay, porque a veces suena un poco, a ver, utópico. Si tú crees, puedes. Pero es que el cuerpo te lo está diciendo. Que si tú realmente crees, fíjate que tu cuerpo reacciona. Y esto lo demostraron, evidentemente ellos, a ver, los voluntarios no sabían cómo iban a ser los resultados, estaban de acuerdo con las lesiones, sabían que era un estudio psicológico, pero no sabían las condiciones y al final encontraron esto. Un estudio serio de la Universidad de Harvard, lo pueden buscar en Google, seguramente lo van a conseguir. Bien, con esto voy a darle el paso a la profesora y psicóloga Smith, que nos va a venir a hablar muy bien. Entendemos que, a ver, aquí bienvenida, profesora. Entendemos que las emociones afectan de forma negativa nuestra salud, nuestro desempeño. Por aquí hay estudiantes que seguramente ya saben que también afecta negativamente cuando estamos respondiendo un examen, que nos bloqueamos, me quedé en blanco, estamos ansiosos, ¿verdad? Bien, pero la pregunta es, ok, ya lo sabemos. Aquí el doctor Berbín nos convenció de que hay una conexión y si no están convencidos, los invito a que hagan el taller de psiconeuroinmunología donde hablamos con mayor profundidad de esto. Pero la pregunta sería, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo nos permitimos favorecer nuestra mente para finalmente favorecer nuestra salud? Y bueno, también cómo extrapolamos esto a nuestros futuros pacientes. Bienvenida, licenciada, adelante. Buenas tardes a todos desde Venezuela y los que están aquí en Barquisimeto. Bueno, mis cariños, veo varios estudiantes por allí. Confirmo si me oigo bien, doctor. Sí, Qué bueno verle y verle muy bien. Bueno, mire, yo voy a seguir, es que hay tanto, yo siempre tengo mucho que decir y voy a tratar de enlazar su clase con todo lo que ha dicho acertadamente, ¿verdad? Pero en el estudio de la mente o en el estudio de la neurociencia, que es relativamente nueva, se ha indagado en varias aristas, ¿no? No podemos hablar de la mente separada del halo antropológico de cada ser. ¿Por qué? Porque hay elementos estructurales, hay elementos sociales, elementos biológicos, la etiología en el comportamiento, las conductas, que son variables muy importantes en cuanto a la salud mental, salud corporal. Es decir, hay elementos ambientales y elementos estructurales desde el punto de vista de la antropología, incluso de la antropología médica o de la psicología, que es nieta de la antropología. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el poder de la mente es incalculable. O sea, no sabemos nada. Hay alumnos que me dicen, profe, pero ¿como cuánto tiempo tengo que estudiar neurociencia? Voy a estar desde el rigor científico de la neurociencia. Es que de la neurociencia no se sabe nada todavía, incluso desde la misma ciencia, porque el cerebro nos juega ciertas pasadas, que cuando llevamos variables de estudio al efecto de la investigación, nosotros tenemos resultados que nos dan, de verdad que nos dejan atónitos. Y voy a nombrar algunas cosas. En el hilo, perdón, de la enfermedad, también se han hecho nuevos descubrimientos por el potencial que tienen las emociones desde el punto de vista positivo en la recuperación de cualquier paciente que tenga determinada patología. Pero también lo hay desde la virtuosidad, también lo hay desde la genialidad, también lo hay desde los altos coeficientes intelectuales, pero también nos da resultados desde los bajos coeficientes de inteligencia emocional, porque no podemos gestionar amablemente a las emociones en nuestra cabecita. Y por ende, entonces, alguien que tiene un alto coeficiente intelectual puede pasar de 100 en lo medible, resulta que tiene pocas habilidades sociales, por ejemplo. Entonces, ahí la mente, y a nosotros los estudiosos de su comportamiento, con la variable comportamental y la variable actitudinal, es que a veces las respuestas son inexplicables, digamos, desde lo básicamente médico. Entonces, claro, no nos vamos a meter en el área de la psiquiatría solamente, pero el área de la psicología tiene muchísimo que ver con todo lo que es ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque si ese poder de la mente yo lo entreno
digamos, para lo bueno, ¿no? Porque también se puede entrenar para lo malo. Hay casos en la historia dantesca para la maldad. Nos podemos ir adentrando a ciertos comportamientos cerebrales que nos dicen nosotros, ah, ahora entiendo por qué el cerebro se asocia con el sistema digestivo o la mucosa digestiva, por qué se resiente tanto cuando ese fulano cortisol hace de la suya. Yo siempre le digo a mis estudiantes que el cortisol es como el alcohólico que llega a la fiesta de 15 años y tumba la torta, acaba con la orquesta, con la fiesta. El cortisol tiene lo suyo, se activa de noche para poder dormir y se activa en la mañana para poder despertar. Él va bajando en la noche y sube en la mañana. Pero ¿eso qué es? ¿Con qué se come eso en la vida verdadera? Más allá de ustedes como estudiantes de medicina y de enfermería. Es que él, en grados altos, no controlados por mí misma, por mi conciencia, él hace estragos. ¿Estragos en qué? En episodios de olvido, en trastornos psicóticos, pudiera ser en esquizoide, esquizofrénico. Estamos hablando de patologías, digamos, posible con una carga genética bastante importante y con un componente biológico, ¿verdad? Pero ¿se puede llegar a trastornos así? Sí. UCLA tiene algunos antecedentes, yo conozco algunos, que por supuesto tienen la carga hereditaria y tienen el componente, digamos, crónico, la cronicidad, y, por otras razones, y pueden desarrollar algunos de estos trastornos que yo les acabo de mencionar. Claro, ustedes dirán, pero ¿por qué la profe Smith dice eso? Porque cuando se impone el criterio clínico y vemos el comportamiento de alguien dentro de rangos de normalidad, estudiante o no, en este caso nos interesa esta clase, porque este estudiante rinde así o rinde de esta manera, yo puedo estar frente a un estudiante que si no atendemos a tiempo puede tener un brote psicótico bastante considerable. Incluso pasa mucho en la gente que estudia mucho y que no come y toma café. Mi esposo es el que sabe el nombre de un médico colega de usted que le pasó eso. Es decir, cursa el estudiante o los profesionales en áreas de salud, quizás en algunos eventos de este estilo. Pues sí, sí, el conocer la rama de la neurociencia no nos exime de una patología mental. De manera pues que ahondar en este tema es, uy, buenísimo. Primero por cultura general y segundo porque debemos dejar de tenerle miedo a las posibles implicaciones que pueda tener nuestro comportamiento que esté comprometida con alguna digamos, de los trastornos o de las manías o de los trastornos que pudieran estar especificados tanto en el CIE-11 o CIE-12 con el DSM-5, que son los trastornos de la psicología. En el planeta ha habido un sacudón muy grande y esa es la pandemia. La pandemia fue la prueba de fuego para la estructura mental. Es decir, ¿cómo hago yo para manejar esto? ¿Cómo puedo yo entender mi comportamiento cuando estoy hacinado, pero estoy preso en casa o en sitio de trabajo, amenazado de una muerte inminente, contaminado el planeta entero? Es decir, es cambiar, te adaptas o no. Es muy fácil desde la teoría, pero desde la práctica es supremamente difícil. Fue muy difícil y eso es un antecedente en nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué invito yo? Bueno, ahora sé esto, yo sé, yo padecí la pandemia, todos la padecimos, el otro. ¿Qué hago yo para entender el comportamiento humano, que no es nada más y nada menos que la salud mental? ¿En cuanto a qué? ¿A la prevención de la salud corporal? Sí, sí se puede entender. Hay una rueda, quizás la podamos compartir, doctor, más adelante, la rueda de las emociones. Nos ubica, ahorita no la tengo a la mano, no estaba preparada, eh, nos ubica en las emociones básicas, primarias, ¿no? Y me invita a explicarles a ustedes algo someramente del cerebro triuno. ¿Por qué esto es tan importante que lo entendamos básicamente en los primeros niveles después de bachillerato? Es porque el cerebro triuno, por orden de evolución de nuestro cerebro, tenemos en la parte de abajo, tenemos el cerebro reptil o llamado reptiliano, que es el cerebro basiquito, basiquito,
que lo tenemos idéntico como los primeros homínidos y lo tenemos idéntico desde el Cromañón y lo tenemos idéntico desde el Neandertal. Cuando el hombre hace ese salto gigantesco a comer, no crudo, sino cocido, es decir, el gran descubrimiento del fuego, el cerebro creció de manera tal que ocupó un gran espacio y ese frontal que tienen nuestros primos, los primates, que se echa hacia atrás, ¿verdad? Le da espacio a que el neocortés crezca, el neocortex, ¿no? El nombre lo indica, corteza nueva, neocorteza, por orden de aparición en el proceso evolutivo. Pero en el centro nosotros tenemos el cerebro límbico, que es el gran cerebro emocional, que es donde estamos la mayoría de las mujeres todo el tiempo. Nosotros somos pura emoción, nosotros siempre estamos en el límbico. ¿Cómo está en el límbico? Porque el cerebro límbico es el que nos invita a reconocer que estamos allí cuando tenemos hambre, digamos hambre de alimento, tenemos sed, tenemos rabia, cuando no cumplimos con la comida nuestra, tenemos rabia, por eso cazábamos, matábamos. Algo muy parecido, voy a hacerlo más adelante para que comparemos cómo se comporta el cerebro reptil en nuestra sociedad, en nosotros, pero voy a eso al final. Y a nosotros nos interesa el cerebro límbico porque este webinar se llama Las emociones y la salud mental. ¿Cómo afectan? Es decir, cómo afectan y cómo nos ayudan las emociones para salir adelante. Presentar un examen, enfrentarnos a cualquier momento de dificultad, de contrariedad, de todas esas cosas que nos pasan el día a día. Allí estamos en el límbico. De allí debemos salir. ¿Para qué? Para hacer síntesis, para hacer resúmenes, para hacer reflexiones, para tener pensamiento crítico, para que nos evalúen la memoria. No podemos estar en el cerebro emocional todo el día. Pero sí comprender que es allí, en ese cerebro emocional, donde se dan, voy a leer porque tengo el libro aquí, el amor, el cariño, el deleite, la dicha, la esperanza, la euforia, el éxtasis, la felicidad, el frenesí, el gozo, gratitud, ilusión, lealtad, manía, pasión, eso es la alegría, ¿no? La rabia, entonces tenemos cólera, enojo, furia, indignación, ira, irritabilidad, odio y resentimiento. La tristeza pudiera ser, que la tristeza es una emoción bastante válida, aflicción, autocompasión, depresión, desconsuelo, desesperanza, melancolía, nostalgia, pena, resignación. ¿Tiene que ver con el halo de la tristeza? Sí. Y vamos al miedo. El miedo se repite en nosotros mucho más que la tristeza. Y la angustia, la ansiedad, la prevención, el desasosiego, el pánico, la preocupación, el susto, el temor, el terror. Voy a cerrar porque yo uso muy pocos recursos. Entonces, todas esas emociones que yo le acabo de decir están en el límbico y se presentan quizás sin darnos cuenta unas 20 o 40 veces al día. Si nosotros nos quedamos en cada uno de los cuadritos de esas ruedas, vamos a poner una rueda, de las emociones, entonces llamamos nosotros los psicólogos que no estamos gestionando adecuadamente nuestras emociones. Por eso es que de allí a perder la salud hay un solo pasito. ¿Por qué? Porque si constantemente estamos tristes, constantemente, es decir, somos nostálgicos, digamos, las 3/4 partes del día, y tenemos un duelo trabajado de 5 años, que no se pueda considerar duelo patológico, sino un dolor, se llama intenso dolor, una situación de intenso dolor, esto va a desencadenar. Bienvenida, Ana, qué bueno verte. Esto va a desencadenar una serie de sintomatología y de signos que nosotros vamos a medir y vamos a referir como un paciente que cursa en una depresión incipiente, moderada o avanzada. Entonces, el trastorno mayor se vuelve, ya por supuesto, tendríamos que asistirnos con farmacoterapia, con farmacología sin terapia no funciona. Y esto para los que vayan a irse por el ala de la psiquiatría, y farmacología sin terapia tampoco funciona. Ambas deben ir de la mano, porque más que multidisciplinario es interdisciplinario, porque está comprobado que la sintomatología
va de la mano de una serie, una cadena de eventos que no observé a tiempo y que puedo medir incluso, ¿no? Pero es que la tristeza no se mide, sí, pero se miden otros signos. Y el paciente refiere, es que tengo como un vacío aquí en el pecho, y es que tengo una cosa aquí en el estómago, como un ardor, como un dolor, como fuego, parezco un dragón. Eso en el caso de la rabia, ¿no? Los iracundos siempre cursan en gastritis, en inflamación del duodeno, en dolor en la parte de atrás donde termina el sujetador, el sostén en las mujeres, ardor, desesperación, sudoración excesiva, temblores. Entonces, todo eso que refiere el paciente, esa sintomatología que refiere el paciente, nos dice a nosotros que lo que le está pasando es que es un iracundo crónico. Y doctor, usted sabe muy bien que un iracundo crónico va directo a cardio. No todo, pero una gran mayoría, más si tiene pues la circunferencia abdominal, si tiene todo tabaquismo, alcoholismo y todos los elementos de alto riesgo que puede tener el paciente. Entonces, lograr que nosotros conozcamos primero en qué estado estoy en ese momento para gestionar. Doctor, ¿cómo estás? Triste. ¿Cómo estás hoy? Tengo rabiecita. ¿Cómo te sientes hoy? Decepcionado. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco mi emoción, yo la trabajo, la acepto y no estoy en una constante esfuerzo por estar bien y por estar feliz. Es decir, estar bien no debería ser lo ideal. Estar pleno, estar saludable, sí. ¿Cómo estás? Saludable. Pero nosotros, nuestra estructura cognitiva no está preparado para dar esas respuestas, sino mal o bien, o más o menos ahí voy aguantando la situación. Entonces, toda la emocionalidad que no está trabajada es potencial desencadenante de alguna de las patologías que usted hablaba al principio, por lo menos la lupídica. El paciente lupídico tiene un gran componente emocional que, que se impone en el criterio clínico, más allá de la herencia y más allá de la carga genética. Pero todas esas situaciones por las que pasamos a diario, el estrés, hablando del estrés o del distrés, que lo acompaña siempre el depresivo. Entonces, ¿qué pasa? Ah, pero bueno, pero es que, ¿qué pasa con el depresivo? Total, no importa. Hay muchachas que uno, ¿cómo está? Ay, profe, depresiva. La depresión es una psicopatología, doctor, muchachos. Lo que tú tienes es una tristeza, mucha tristeza si estás en un duelo, mucha tristeza porque no me compré algo, porque me quedó una materia, porque no lo logré, porque me siento frustrado, porque fue muy alto lo que hice, qué sé yo. Pero en realidad la depresión es muchísimo más serio. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de síntomas que pueden ir directo a un potencial suicida? La depresión es una de estas patologías que es sumamente delicada y que no podemos nosotros como psicólogos andar por la vida consultando a todos nuestros aprendices, diciendo que padecen pues, depresión, porque una persona depresiva es una persona de alto riesgo. De manera pues que esta, esta patología, que es bastante seria, nos hace reflexionar, ¿verdad? Y hay estudios en Japón, por ser el país donde más suicidios hay en ese país, por, por razones de depresión mayor. ¿Por qué? Habría que hacer un estudio antropológico, sociológico allí. Obviamente porque la rectitud en el comportamiento social del japonés es algo que no deja pie al error. En cambio, nosotros nos podemos alegrar del error, porque el error para nosotros los caribeños o los latinoamericanos es la antesala al aprendizaje. Entonces, nosotros como docentes, cuando conseguimos un muchacho que comete errores, caramba, estamos frente a un aprendiz en rangos normales. ¿Por qué? Porque alguien que no se equivoca no está aprendiendo. Entonces, es una gran lucha. Yo no sé si me pasé del tiempo, si tengo que detenerme o continúo. Dígame, doctor. Muchas gracias, profesora Smith, psicóloga Smith. Bueno, para aquí por aquí hay algunos que se están conectando también. Estamos conversando acerca de la conexión que hay entre las emociones y la salud. A ver, si alguno de ustedes tiene alguna consulta, quiere escribir
algo, alguna duda que tengan acerca de cómo es esta conexión, cómo manejar bien las emociones, alguna situación que hayan vivido, que haya vivido alguna persona que esté cercana, pueden escribir por aquí en el chat, pueden igual activar su micrófono o levantar la mano y pueden igual conversar con nosotros. La profesora Smith está es totalmente disponible para responder sus dudas, igual de mi parte, ¿verdad? Entonces, escuchábamos a la profesora Smith diciendo, bueno, el primer paso en el manejo adecuado de las emociones es reconocer cuál es mi emoción y no quedarme trabado allí, digamos, no quedarme trabado en solamente una emoción, sino entender que las emociones son importantes, que forman parte de nuestra estructura cognitiva y que por lo que le escuché es como una especie de rueda, ¿no? Que vamos allí transitando Ah, en medio de las diferentes emociones. ¿Qué recomendaciones, profesora, usted le daría a los estudiantes que en general dentro de la ciencia de la salud se enfrentan a situaciones estresantes? Yo he tenido la experiencia de que me llaman estudiantes llorando porque están estudiando, preparándose para un examen muy difícil y yo digo, wow, está llorando, claro, entiendo, ¿no? Está pasando por una situación tan difícil para ellos, de pronto por las expectativas que tenían, ¿verdad? Pero definitivamente el buen manejo de las emociones es fundamental para el éxito académico también. Sí, inclusive lo veíamos en el estudio que mencionamos, el que yo crea las cosas ayuda a que las logre desde un punto de vista fisiológico, está claro, también desde un punto de vista psicológico. Y entiendo también cuando usted decía, las emociones no se miden. Y por ahí he leído varias cosas con las que no estoy de acuerdo, que dicen que la psicología no es una ciencia porque no se puede medir. Y luego, pero es que podemos medir cosas indirectas y vemos los efectos son tangibles, no podemos ignorar aquello que es tangible, que no tengamos tanta capacidad para entenderlo es otra cosa, ¿sí? Pero no por eso lo vamos a ignorar. Entonces, ¿qué recomendaciones usted le daría a estos estudiantes que están comenzando? Algunos no han comenzado, pero que igual se van a enfrentar probablemente bien pronto a la situación universitaria en donde se van a ver estresados, ansiosos. ¿Qué recomendaciones les daría? sí, vamos a hablar los que no han comenzado, siempre conectarse con el porvenir. Es decir, los pensamientos también se entrenan. Lo explico de esta manera porque es que nosotros creemos que somos dueños de la mente. Nosotros somos dueños del cerebro, porque él está allí, no puede ir a ningún lado. Pero la mente tiene el poder de ir aparte. Yo voy por la izquierda, él va por la derecha, yo voy adelante y él se queda detrás. Yo duermo y él está despierto. Entonces la mente hace en realidad lo que a ella le viene en gana. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo con la mente. Entonces yo le digo, mira, tú vas a querer siempre traer a mí pensamientos negativos y catastróficos y yo voy a insistir en que voy a tener pensamientos positivos, alegres, optimistas, siempre de cara al porvenir, porque hay metas que si yo no logro hoy, las voy a lograr mañana, que si no las logré mañana, pues las logro pasado mañana. El fracaso es parte de la vida. El error es la antesala al aprendizaje. ¿Por qué? Porque entonces caeríamos seriamente en un trastorno narcisista y me preocupa muchas veces con los discursos que vemos en redes, donde tú todo lo puedes lograr, lo lograrás todo lo que te propongas, sigue adelante, es un gran porvenir y todo lo vas a poder. No, no, tú no lo vas a poder todo. Tú vas a poder lo que tú realmente tengas condiciones para poder. Entonces, ¿qué voy a lograr? Lo que las condiciones me permitan. Ah, bueno, Bervin y Smith se fueron a la China, van todos los fines de semana. Eso es imposible para nosotros no, para otros es posible, pero para nosotros no. Es decir, hay que ubicarse en una realidad. Entonces, parte de eso, ¿por qué nos frustramos menos? Porque las expectativas bajan. Si yo voy a pasar una materia, mi enfoque es, voy a estudiar para ese examen. Y parece trillado, pero un paso a la vez. Porque cuando caminamos, el niño se cae varias veces y aprende a caminar y empieza a dominar la técnica. Todo el que quiera ser médico tiene que comenzar, enfocarse.
primero planificarlo aquí, amar, desearlo. Cuando uno ama, bueno, muy de Bervin, hacer lo que ama. Y una cosa del hacer es pensar. O sea, Bervin, yo voy a modificar eso. Pensar también es hacer. Entonces, pensar, hacemos lo que amamos. Porque para que se haga algo, primero lo tengo que pensar. Y para pensarlo, tengo que amarlo, desearlo. Entonces, esa es mi recomendación para los que inician los primeros pasos. El que está dentro, bueno, ya usted arrancó, siga adelante, porque detenerse es perder, es detenerse. Si hay un bajón en una nota y no pude lograrlo, pues lo vas a volver a lograr, porque tampoco es imposible. Hay capacidades, a uno se le hace. Bueno, una recomendación que también doy es que alguien aprenda cada vez que sepa si oye, si escribe, si es más visual, si memoriza mejor, grábese, las técnicas de estudio, que creo que tú también la das como curso. Y enfocarse, una recomendación sana, y esta sí la voy a dar como psicóloga en el estrictamente orden clínico, es que hay que despegarse de las redes sociales, porque está haciendo mucho daño el nivel de comparación de lo que logran, es decir, la estructura cognitiva está cambiando con respecto al éxito y a lograr las metas. Es decir, cambian las prioridades en que cuál es el constructo social del éxito. Entonces, eso está cambiando en nuestros jóvenes y hay que cambiarlo de matices. El éxito es un constructo igual que la felicidad. Es un constructo social que para cada quien tiene un concepto diferente. No el que aparezca en redes, mis amigas, las exitosas. No, hay que ubicarse en la realidad. Y por último, cuando ustedes sientan un desasosiego, una cosa aquí en el pecho, una falta de vivir, perdí el sentido de la vida, tengo una desesperanza aprendida, tengo una desmotivación, no me quiero bañar, no me quiero poner bonita, me siento mal, busquen ayuda, porque estamos para servir. En la UCLA tenemos muchos psicólogos a su disposición. Búsquenos, si el que está en UCLA y el que está por las redes también puede conseguirnos. Es decir, tenemos atención al ser humano desde lo humano. Comunicar humanamente es primordial. Y por último, voy a dar este consejo. Cántenlo, bailenlo, récenlo, oren. Cualquier problema que tenga debe necesitar una autoterapia. Dense un buen baño, dense un respiro, cierren los cuadernos, no trabajen todas las materias a la vez, denle descanso al cerebro. El cerebro necesita recreación. Vayan un momento a la iglesia, al cine, hagan ejercicio, coman menos, o sea, mortifíquense menos. ¿Por qué? Porque de ahí el miedo exacerbado a un ataque de pánico no hay sino un hilo imaginario muy pequeño, doctor. Tengo pacientes y en la consulta clínica refiero pacientes hiperventilando, sudoración excesiva, rígidos, con dolores de cabeza porque están presentando exámenes. Es decir, la vida no debe tener ese sentido. O sea, hay que vivirla de la mejor manera y la más armoniosa. En este sentido, estudio y trabajo y sacar un gran esfuerzo cognitivo, intelectual, es dar descanso. Y por último, a muchas personas, ¿qué hago? Duerme. ¿Qué hago, profe? Duerma. Porque ustedes ya saben los beneficios del sueño en lo que hace en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Dormir 8 horas. Es que como médico es casi imposible. Pero Pero sí sí. sí se puede. Muchas de las cosas que usted está diciendo, nosotros también la conversamos en taller que tenemos de memoria de estudio y coincidimos en Así, muchísimas cosas. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Bueno, de gran valor, siempre es un agrado escucharle y espero para los que están conectados y los que también posteriormente vean la grabación, que todo esto que hemos estado conversando sea de utilidad. Yo quiero cerrar y me disculpan que voy a compartirles algo aquí y seguramente voy a tener que avanzar algunas diapositivas. Sí, esta es una presentación qué que bueno. tengo, donde está un poquito más largo, ¿verdad? Pero quería hablarles, a ver, yo, si les interesa luego saber algunas cosas,
En otros webinars yo hago esta presentación un poco más larga, pero lo que quiero para los que estén por aquí conectados y sale un poquito a colación, a ver, esto soy yo mientras era estudiante y luego esto soy yo luego, sufrí un accidente y quedé en silla de ruedas. Pero a colación precisamente de haz lo que amas, de que si crees, a ver, y digamos dispones las condiciones necesarias, puedes, ¿verdad? Finalmente sí se pudo, pude continuar la carrera. Y finalmente, bueno, no sabía esta noticia, pero terminó siendo el primer caso en Venezuela y posteriormente el primer caso en el país. Aquí estamos como docentes. Les repito que estoy pasando esto rápido por cuestiones de tiempo. En otros webinars aparece, les comento todo esto con más detalle y pueden conectarse para conversar con esto. Pero finalmente terminó siendo, bueno, no lo sabía tampoco, por allí me contrataron, me contactaron luego de algunas charlas que di, esta fue en el decanato, profe, si se acuerda, en el teatro, en diferentes escenarios, me contactaron también para hablarme de que esta era el primer caso en el continente. Pero finalmente, a lo que quiero llegar, a ver, porque este es el encuentro inaugural de nosotros, es a esto, haz lo que amas, que precisamente la profesora Erin lo mencionaba, que se puedan enfocar en descubrir si esta área de la salud es la que verdaderamente aman, si los motiva, si los impulsa. Porque cuando están sostenidos del amor, y la profesora lo decía, si lo amas, lo piensas, y si lo piensas, lo logras, si lo piensas, lo dispones. Así que enfóquense en esto, descubran qué es lo que les apasiona y sigan adelante. Cuando las cosas fallan, el amor nunca falla, el amor siempre está allí. Y bueno, finalmente conversarles de que nos consigan en las redes sociales como @cursosabimed. Profe, ¿cómo la conseguimos a usted? En redes. Sí, en redes Eh, sociales. Si pe- alguno pe- de las personas que están conectados o que ven la grabación quieren ubicarla, ¿cómo la ubican? Estoy en @profesmith y bueno, allí están las coordenadas, mi teléfono. Muy Estoy en bien, el Decanato de Ciencias de la Salud y paso consulta como a 2 cuadras y para los estudiantes es gratuita. muy bien. @profe Este, Smith, entonces, aquí se la @profesmith. quieren contactar. También para los que están conectados desde otros países pueden contactarla por redes sociales. Y bien, nosotros en Abimed nos dedicamos a dar cursos introductorios de ciencias de la salud en el área de premedicina, materias como anatomía, histología, biología celular y molecular. Están invitados. Si les apetece prepararse, y esta preparación forma parte también de tomar herramientas para que luego, cuando te enfrentes al gran reto, tengas cómo hacerlo y sepas manejarlo y dentro de lo que estudiamos también estudiamos técnicas de memoria y estudio y hablamos mucho sobre esto, sobre disponer un ambiente adecuado, una mente adecuada, motivación, planificación, oratoria, bueno, un montón de cosas que les va a ser de mucha utilidad. Cualquier cosa pueden contactarnos por la misma vía en la que se enteraron de este webinar, por allí mismo seguramente van a poder contactarnos y si no, @cursosabimed, @mi premedicina, yo estoy como @doctor Berbins. Ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Espero de corazón que les haya agradado y que estas herramientas les sean de utilidad en su transitar estudiantil y nos seguimos encontrando. Muchísimas gracias, profesor Smith, y bueno, un abrazo para todos. Bye bye. Chao. Nos vemos.